Bienvenidas y bienvenidos a la sesión número 10 del curso Defensoras de la Pachamama. Les agradecemos muchísimo que estén conectadas y conectados. Mi nombre es Valesca Ruiz y yo soy parte del equipo que impulsa este hermoso intercambio. La sesión de hoy es herramientas para potenciar el activismo ante el cambio climático y la transformación global para proteger la Amazonía y otros sitios sagrados. El rol del litigio estratégico para la justicia ambiental. Vamos a empezar, como ya es costumbre, con un pequeño momento de centramiento, con una pequeña ceremonia de centramiento, para lo cual yo les invito a que por favor se sienten cómodamente en donde estén, puedan cerrar sus ojos, podamos respirar profundamente. Inhalamos. Y soltamos. Nuevamente inhalamos. Y soltamos. Una última vez, inhalamos. Y soltamos. Mantenemos los ojos cerrados y nos conectamos con la fuerza de la tierra, de nuestra Pachamama, con la fuerza y con todas las energías de la naturaleza, sus espíritus, para que nos puedan acompañar, seguir acompañando y guiando en este proceso de intercambio de saberes y conocimientos, para que nos den la luz para poder recibir e intercambiar todo lo que hoy nos vienen a ofrecer estas maravillosas panelistas, y para que cada uno de nuestros proyectos a favor del bien común y del buen vivir puedan florecer maravillosamente. Vamos a tomarnos unos segundos de profunda respiración. Vamos a brindar un profundo agradecimiento a la vida, porque a pesar del momento en el que estamos de pandemia, a pesar de que muchas defensoras y defensores siguen padeciendo la injusticia ambiental, la justicia climática, nosotras estamos aquí, tenemos la fuerza y cogemos esa fuerza de la naturaleza para seguir adelante. Vamos a agradecer a la vida por la oportunidad que nos brinda. Mantenemos los ojitos cerrados y con permiso de ustedes y con el permiso del Mamaruku, que es un oráculo amazónico, les voy a compartir la cartita que me ha salido hoy. Es el camino espiritual, el Cano. Camino espiritual del curandero, de la curandera, de aprendizaje, de evolución, conocimiento ancestral, dieta y conexión con los maestros y maestras de la vida. Esta cartita maravillosa nos regala el siguiente mensaje. En afirmación, reconozco y agradezco que me abro para recibir las enseñanzas de los maestros y maestras de mi vida. Valoro cada situación como un aprendizaje necesario para la evolución de mi ser. Alimentando mi camino espiritual, subo con humildad, paso por paso, por la escalera de la sabiduría, recibiendo el conocimiento ancestral. Con mi respiración me lleno de energía divina, sintiendo la presencia sagrada de los 4 elementos, abuelos de la vida, el aire, el agua, el fuego y la tierra. Con unas últimas profundas respiraciones nos centramos y nos abrimos a recibir y a compartir y a intercambiar todos nuestros conocimientos y saberes. Muchísimas gracias, defensoras, defensores de la naturaleza, de nuestra Pachamama. Hoy tenemos este importante tema también sobre litigio estratégico para lograr que alcancemos finalmente la justicia social en escalas mundiales, la justicia ambiental. Muchas gracias, yo le dejo la palabra
a mi querida Lorena Terrazas, quien va a ser la moderadora del día de hoy. Agradezco la participación de Priscila, de María José y de Anaí por su tiempo, y con todo mi corazón deseo el bienestar de nuestra querida Belén, que está en un momento de salud resquebrajada, pero sabemos que con su fuerza, con el cuidado de nuestra Pachamama y de nuestra naturaleza, se va a recuperar prontamente. Belencita, te mandamos mucho cariño y mucho amor, mucha fuerza para que te recuperes pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Valesca, por toda esta introducción tan importante que nos haces, este ejercicio sobre todo de espiritualidad y de mandar un bienestar a nuestra madre tierra, que se ve tan afectada con todo lo que nos ocurre en medio de la pandemia, y también manifestar nuestro cariño hacia nuestra compañera Belén, esperando de que también todas nuestras buenas energías se concentren para que ella pueda afrontar todo este periodo, ¿no?, de transición de la salud, y que todo el mundo esté muy bien y que podamos poner mejores energías para brindar eso justamente. Yo les agradezco. Esta es nuestra 10ª sesión del proyecto colaborativo que tenemos como defensoras de la Pachamama. Mi nombre es Lorena Terrazas, me conecto hoy día desde Bolivia, y les quiero agradecer por estar presentes en nuestra sesión. Dicho esto, voy a hacer una brevísima introducción, simplemente para conocimiento, ya que muchas de nuestras defensoras tienen los antecedentes de nuestras invitadas de lujo el día de hoy. Tenemos a Priscila Bribiesca, que ella es directora ejecutiva de Defensores de la Tierra, ella es de México. También tenemos como invitada a María José Beramendi, investigadora para Sudamérica de Amnistía Internacional, ella se conecta desde el Perú. Y a Anaid Velasco, también como investigadora del Centro de Derecho Ambiental de México. Yo les quiero agradecer, y el estar hoy día nos concentra, nos une una importante conexión, que es la de defensa de los derechos territoriales, ambientales, pero sobre todo también ese cariño que tenemos hacia el planeta para poder trabajar en estos aspectos. Y sin otro preámbulo, yo quisiera iniciar con nuestra primera ronda para ya entrar en nuestra materia de la sesión del día de hoy. Y justamente me gustaría presentarles a Priscila. Con ella vamos a iniciar nuestra primera ronda de preguntas. Y más que todo nos vamos a introducir ya en la temática de lo que consiste el litigio estratégico. Por eso es que Priscila, no sé si ya está Priscila en sala justamente. Priscila, nos gustaría saber, conocer desde tu experiencia. Te damos la bienvenida a Defensoras. Muchísimas gracias por estar esta mañana en esta sesión. Muchas gracias. ¿En qué consiste el litigio estratégico y por qué es importante para la defensa del medio ambiente? Desde tu experiencia, ¿qué aspectos nos podrías comentar para luego ya al finalizar tal vez ingresar en la ronda de preguntas, ¿no? Esa es con la pregunta que quisiéramos iniciar contigo. Muchísimas gracias. Sí. Solamente una pregunta antes de contestar. ¿Todos aquí son litigantes o abogadas? Están todas nuestras invitadas. Sí, sí. Más o menos, o sea, están en el chat. ¿De nuestras participantes? ¿Perdón? ¿De nuestras participantes o de las invitadas? No, de las participantes. No, hay diferentes perfiles, ¿no?, de participantes. Ok, o sea, no todos son abogados. No. Ok, bueno, sí, pues para ver qué tan denso o no les contesto, ¿no? Porque el problema del litigio estratégico, o sea, no es un problema, pero el litigio estratégico es, mucha gente lo confunde. El litigio estratégico es una herramienta que tenemos los litigantes de causas sociales. Específicamente se ha usado más, obviamente, para derechos sociales o causas sociales en general, porque nos permite cambiar la realidad a través de estas herramientas. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se hace a través de un litigio, que es el planteamiento de un caso, pero es como a través como de un análisis concienzudo de qué necesitamos, qué problemas tenemos en nuestra área. O sea, voy a hablar específicamente del área ambiental, obviamente, que nos están obstaculizando para llegar, por ejemplo, a acceso a la justicia, ¿no? Que es, digamos, pues el paradigma número 1.
En este caso, lo que hacemos los litigantes de litigio estratégico es que tenemos que hacer un análisis de los precedentes que tenemos. En este caso específico les voy a decir, por ejemplo, cuando yo empecé teníamos problemas desde la entrada, o sea, que era el interés jurídico. Y yo sé que esto, o sea, desde los 70s, 80s, empezó también a pasar. O sea, fue una cosa que nos pasó en la región. Los abogados litigantes que queríamos o personas que querían acceder a la justicia no podían porque los jueces les decían, no tienes interés jurídico o sea, no tienes vela en este entierro, por decirlo así, ¿no? Por eso quería saber si eran abogados o no. Entonces, a través de esa primera pues negativa, los litigantes empezamos a desarrollar, algunos de nosotros empezamos a desarrollar estrategias para cómo sí podíamos entrar, cómo pasar esa barrera. Entonces, no me voy a clavar mucho en esto porque todavía a la fecha, ahorita tenemos problemas de interés jurídico. O sea, después de 30 años, ha avanzado muchísimo. O sea, el litigio estratégico nos ha dado, por ejemplo, la posibilidad en muchos países de la región de ya ahorita poder acudir al juicio de amparo para defender medio ambiente. Lo que en mi tiempo, lo que cuando yo empecé era casi imposible, o sea, casi cada amparo que nosotros presentábamos era no tienes interés. ¿Por qué? Porque el medio ambiente es difuso, es un interés difuso, pura jalada, la verdad, o sea, jaladas, ¿no? Pero quiero decirlo, ¿no? O sea, gracias al litigio estratégico se logró abrir esa brecha o cerrar esa brecha, ¿no? Se logró abrir esa puerta a golpe de precedentes. Entonces, nada más no quiero que confundan litigio estratégico con estrategias de litigio. O sea, no todos los litigios estratégicos son litigios estratégicos. O sea, todos los litigios estratégicos necesitan estrategias de litigio. Tú defines cómo vas a llevar, pero es otra cosa. No todos los litigios, si tú defiendes una comunidad en contra de una empresa, no necesariamente estás haciendo litigio estratégico. El litigio estratégico es un litigio de laboratorio. Y no mucha gente, o sea, sí, también tengo que decirlo, no muchas organizaciones ni muchas personas están haciendo litigio estratégico, porque es muy difícil. ¿Qué requieres para el litigio estratégico? Pues requieres conocerlo, entenderlo, qué es. No es nada más como accionar, o sea, llega un cliente y te dice, tenemos una minera que nos van a poner aquí cerca y nos van a afectar, y tú, ok, entonces, ¿qué herramientas tengo? ¿Qué acciones tengo? Y reaccionas, ¿no? Eso no es litigio estratégico. No necesariamente porque tengas un caso de alto perfil estás haciendo litigio estratégico. El litigio estratégico requiere muchísimo análisis a través de lo que tú tienes ya en juego, digamos, en la materia, y ver dónde están las brechas que tienes que cerrar o las puertas que tienes que abrir. Entonces, es difícil y yo creo que hay que hacerlo más. Me parece que uno de los problemas que tenemos ahorita nosotros en términos de acceso a la justicia es que no se ha intentado lo suficiente. O sea, y creo que incluso ni siquiera se entiende lo suficiente. ¿Por qué? En materia ambiental, porque la materia ambiental sigue siendo muy nueva. Entonces, a veces, nunca nadie había peleado en contra de una minera, legalmente. Entonces, ahí sí, casi que cualquier cosa que intentes es litigio estratégico, pero no necesariamente. Por ejemplo, si hay una acción, si hay en nuestra ley, en nuestra legislación mexicana, se abrió la posibilidad de hacer acciones colectivas. Está ahí la reforma constitucional, bastante más o menos. Yo participé en ella incluso. Se abrió esa posibilidad, pero nadie lo había intentado. Hasta hace poco un abogado en materia ambiental. En Morelos se intentó esa vía para la contaminación de un río, para limpiar el río Apatlaco, que está en Morelos. Y está ahorita, a golpe de precedente, él sí todo lo que él está haciendo ahí es litigio estratégico, porque inició una vía que no se había intentado. Entonces ahí sí, no sé si me doy a entender o no, y quizá en las preguntas, es difícil, o sea, el litigio estratégico, por eso mandé la lectura, no sé cuánta gente lo leyó, yo releyéndome, pues me di cuenta con mucho gusto que también hubo muchas cosas que ya se solventaron, que ya pasamos esa barrera. Por ejemplo, el interés legítimo, ya tenemos amparos, ya el recurso de revisión, ir a autoridades administrativas ya no es casi la opción para los abogados litigantes, pero ahora que ya estamos en juzgados, que ya estamos entendidos con un juez,
creo que todavía hay muchísimas agendas pendientes que tenemos que resolver o deberíamos replantearnos el litigio estratégico. ¿Y para qué necesitamos los litigantes para hacer litigio estratégico? Estudiar. Estudiar, estudiar y estudiar. Todo el tiempo saber en dónde estamos en leyes, en el tema específico que queremos resolver y comunicarnos entre nosotros. Por eso es muy bueno esta estrategia de ustedes de conectarnos y de escucharnos, porque eso alimenta los insumos para saber en dónde hay que dedicarle tiempo. Entonces, yo creo que hay agendas pendientes en litigio estratégico en México, por ejemplo, la denuncia popular, o sea, perdón, la Profepa, o sea, todo lo que hace esta autoridad, pues es deleznable, o sea, no debería existir, en mi opinión. Y no se ha hecho nada en contra de ellos. Y se podría hacer. Y yo estoy segura que cada uno de ustedes tienen en sus países autoridades que no hacen nada, que están nada más jalando los recursos y que no sirven para lo que deberían servir. Entonces, ahí es donde se pueden plantear los litigios estratégicos. O sea, leyendo qué debería estar haciendo la autoridad, qué acción tengo, aviéntense como el Borras. Yo les tengo que decir algo. O yo con mucha felicidad, ayer que estaba leyendo un reporte de la Corte de México, vi de las sentencias más importantes del año, de estos 10 últimos años, vi una mujer, una amiga, que siendo abogada corporativa, se aventó a demandar para proteger niños. En género también tenemos, por ejemplo, si hay las poblaciones vulnerables como niños, mujeres, indígenas, que tienen una legislación robusta, pero no se ha aplicado para cierto tema, por ejemplo, el medio ambiente. Entonces, ahí estamos haciendo litigio estratégico. O sea, por ejemplo, en la agenda de mujeres, pues ahí hay una gran posibilidad de litigio estratégico, pero lo que les quiero decir es que esta abogada, que no sabía ni de litigio, no sabía litigar, ella era corporativa, pero le empezaron a devastar un manglar en Cancún, fue un caso muy sonado incluso, ella con sus hijas y con niños demandó y ese caso se fue a la corte. ¿Por qué se fue a la corte? Porque ella, como me habló y me dijo, yo lo voy a mandar a la corte, no sé qué, le dije, claro, tienes que mandarlo a la corte. Me dijo, con una cartucha lo mandé a la corte así, como, ¿no? Bueno, fuimos a la corte, la presentamos, nos fuimos a comer y estábamos sentados al lado del presidente de la corte, en un restaurante, hace un año, o 2 años, un año. Y le dije, vamos, tienes que hablar con él. Y ella hizo un libro de su experiencia de defensa del manglar a través de los niños y se los dio al presidente de la corte. Bueno, pues ahora les quiero decir que hay un precedente de derechos de la niñez, o sea, cómo los niños tienen derecho a tienen interés legítimo, interés jurídico, para demandar en vía de amparo para la protección de su medio ambiente y la protección de la biodiversidad. No es un asunto menor, ¿eh? Es importantísimo. Una abogada que no tenía experiencia, que no tenía idea, y ella me dice, yo me aviento como el Borras. ¿Qué es lo que ella hace y lo que muchos abogados hacíamos o hacemos? Pues presentas 2, 3 casos al mismo tiempo para que de 3 caballos te quede uno vivo y con ese pues vas viendo. No necesariamente eso es litigio estratégico, pero si eso es lo que pueden hacer ahorita, háganlo. Porque ese camino también es necesario para las litigantes o los litigantes que estamos tratando de hacer litigio estratégico. De los errores aprendemos nosotros. Y en medio ambiente, pues desafortunadamente todavía estamos en pañales en materia de acceso a la justicia. Entonces, casi que todo lo que van a hacer o vamos a hacer no es litigio estratégico todo, pero todo sirve para litigio estratégico. Y creo que sí deberíamos de replantearnos más la necesidad de hacer más litigio estratégico, pero también de ver en dónde estamos haciendo litigio estratégico. O sea, tenemos, en mi opinión, tenemos precedentes que en lugar de habernos ayudado, nos han echado para atrás en términos de acceso a la justicia a través del litigio estratégico. Por eso hay que comunicarnos, por eso es tan importante también tener comunicación entre los abogados, porque esta agenda es una agenda común. Ahora, no todos debemos de tener las mismas como visiones, claro que no, pero creo que, por ejemplo, en acceso a la justicia sí todos entendemos que todos deberíamos tener derecho de no opinar, pero sí defender en contra de una obra o actividad que está afectando a nuestro medio ambiente. Aquí me refiero al tema de consulta, ¿no? Que muchas organizaciones han apostado a que las comunidades indígenas
consulten, sean consultadas antes de los proyectos, y a mí me parece un gran error, porque creo que la visión debe ser de defensa, de que a las comunidades indígenas se les dé derecho a defenderse como cualquier otro ser humano tiene. Y aquí siento que el derecho a la consulta, que fue tan y ha sido tan, incluso en México, que fue un litigio estratégico y bueno, pues llegó a la corte y tuvo precedente, o sea, la consulta ya aquí. Yo sí, ahí sí creo que fue una falla, porque ahí se le debió apostar, bueno, en cualquier litigio estratégico creo que los indígenas y los pueblos vulnerables necesitan meter un litigio de acceso a la justicia, que es debido proceso. El problema es que los interamericanos, los abogados interamericanos muchas veces no entienden de lo que está hablando. Los abogados interamericanos, pues nos hemos ayudado de ellos. Yo misma fui una abogada interamericana, porque ellos tienen mejores estándares. O sea, todos podemos usar los estándares y el derecho interamericano, pero ellos lo entienden más y ellos tenían o tienen el acceso. Entonces, hubo ahí unas sentencias de comunidades indígenas que seguramente muchos conocen, que se ganó por consulta, pero consulta no es un derecho de veto. Y de ahí se fue para abajo como remolino, empezó a arrasar con todos los abogados, como que fue la euforia del derecho a la consulta, y yo ahí sí creo que ha sido un error, o sea, porque o sea, que se consulten, pero creo que está mucha gente pensando que la consulta ya equivale como a un derecho de veto o como garantía de defensa, y no. O sea, si nosotros como propietarios de un bien estamos afectados por una presa y me van a mí a sacar de mi casa, yo puedo defenderme por mi derecho a la defensa, o sea, por mi garantía de debido proceso. Yo soy una persona normal, no soy una comunidad. Yo no quiero que me consulten, no quiero, vamos a sentarnos y te voy a explicar. No, yo me voy a defender y voy a decir, esta es mi propiedad, esto, y quiero que un juez lo valore y determine, el pondere costos y beneficios. Entonces ahí, bueno, dejo eso como para a lo mejor otras discusiones. No sé si ya estoy en tiempo. Sí, sí, muchísimas gracias, Priscila. Justamente les iba a recordar eso, ¿no? Que tenemos 7 minutos por intervención, así que perfecto, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar con nuestra segunda invitada, Anaid Velasco. Muchísimas gracias, Anaid. ¿Cuáles consideras que son los pasos normalmente que se deben seguir para emprender un litigio estratégico? Es decir, ¿y cuál sería el rol del Poder Judicial en la defensa del medio ambiente? Que si bien Priscila ya nos estuvo introduciendo algunos elementos, ¿no? ¿Cuál es tu visión respecto a ello? Y tal vez si nos puedes comentar algunas, justamente como pasos, metodologías, cómo ustedes lo han enfrentado desde el Centro de Derecho Ambiental, ¿no? Tu micrófono, Anaid, perdón. Sí, ya vi. Hola, buenos días a todas y todos. Gracias por la invitación. Bueno, respondiendo a las preguntas, lo que hemos hecho en SEMDA, más que pasos, no es que propiamente exista, digamos, un A, B, C, Z, que funcione igual para todos los casos, porque como ya decía Priscila, mucho depende del objetivo del litigio estratégico, ¿no? O sea, el primer paso o entendimiento es identificar esa necesidad, o sea, qué parte de la realidad queremos cambiar. Es decir, si queremos generar precedentes, si queremos visibilizar la violación sistemática de derechos humanos por alguna estructura ya implantada de estatal, si queremos controvertir políticas públicas que contradicen estándares internacionales, si queremos una aplicación efectiva de una política pública, por ejemplo, digamos, identificamos esa necesidad, o bien también muchas veces la forma en que nosotros hemos hecho litigio es a través de una petición, digamos, formal, o bueno, no formal, una petición expresa de alguna comunidad o persona afectada, no necesariamente una comunidad, pero una petición expresa, ¿no? Para llevar a cabo este litigio. Una vez que se ha establecido o identificado esta necesidad, se hace la documentación del caso. Justamente es todo este estudio de hechos y de derecho que nos llevan a determinar una estrategia jurídica, pero también muy importante es que dentro de esta estrategia nosotros hacemos un mapeo de actores, y esto tiene importante relevancia en la región, sobre todo por el tema de vulnerabilidad en aspectos de seguridad de defensores ambientales, ¿no? El mapeo de actores nos ayuda a generar una estrategia de seguridad
justamente tanto para saber qué acciones y qué medidas se van a tomar jurídicamente, si vale la pena o no acompañar la acción jurídica, por ejemplo, de acciones mediáticas, si vale la pena o no accionar los mecanismos del Estado de protectores, de protección de defensores ambientales, y también para saber cómo se le va a dar el seguimiento cuando hay alguna comunidad involucrada, justamente para minimizar los riesgos, ¿no? En temas de seguridad. Entonces, el mapeo de actores es una estrategia, o más bien es una herramienta que lo vemos más en temas de incidencia en política pública, pero también nosotros lo hacemos en los casos de litigio y sobre todo cuando hay terceros involucrados, ¿no? Y por las causas que ya mencioné. Una vez que se plantea la estrategia legal en donde se determina qué vía se va a utilizar, es decir, si vamos a acudir al Poder Judicial, si se va a ir a una instancia administrativa, si no vamos a usar ninguna de las anteriores y más bien vamos a ir ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si vamos a accionar mecanismos internacionales, pues se presentan los recursos que digamos estén en cada país, ¿no? En México pues tenemos juicios de nulidad, tenemos el juicio de amparo, que sirve específicamente para derechos humanos, pero no necesariamente en todos los casos vamos a usar juicios de amparo. Hay casos en donde simplemente pedir la nulidad de un permiso puede ser eficiente, ¿no? Para proteger un derecho humano. Entonces todo eso se ve en la estrategia legal y se plantea también una estrategia, ya mencionaba, derivado del mapeo de actores, un acompañamiento mediático, porque muchas veces además de subir o elevar el perfil del tema, ayuda digamos, a blindar en términos de seguridad, digamos, el tema, ¿no? Y la protección a las comunidades. Y bueno, se va dando, una vez presentadas las acciones, se va dando seguimiento hasta llegar a la sentencia definitiva, que ahí no acaba el caso. De hecho, creo que Priscila va a coincidir y las personas que aquí han litigado, bueno, la sentencia no es el paso final, en realidad todavía quedan pasos como la ejecución de la sentencia, lograr que sea efectivamente implementada, etcétera, ¿no? En esta construcción del recurso, también nosotros acostumbramos, puesto que somos abogados y la materia ambiental y el derecho al medio ambiente sano tiene un componente alto de un expertise técnico, un acompañamiento con técnicos y académicos, ¿no? Porque es la forma en cómo vamos a trasladar la ciencia a argumentos que ayuden a los jueces a entender de qué estamos hablando. Entonces, también se busca ese expertise técnico dentro de la documentación y en el caso particular de SEMDA, pues ponemos mucho enfoque en esa parte de documentación. Entonces, ya que hablé de los jueces, enfocándome al rol del Poder Judicial, bueno, tiene un rol fundamental, ya decía Priscila, muchas veces pueden jugar en nuestra contra porque hacen una interpretación del derecho o una interpretación del caso que no va a ser la más benéfica, pero también muchas veces son aliados, ¿no? Partiendo de esta figura de la división o el equilibrio de poderes, pues el Poder Judicial tiene digamos, un papel fundamental justamente para contrarrestar, por un lado, al Poder Legislativo en aquellas leyes que creemos que nacieron con defectos, o sea, que por su simple publicación ya violan un derecho humano, y también pues con el Poder Ejecutivo pues por la aplicación de esas leyes, ¿no? Entonces, el Poder Judicial en primer lugar intentaría o trata de ser este contrapeso a todos esos actos de los otros dos poderes, pero también, digamos, en materia ambiental, su papel creo que va más allá, ¿no? Ya decía Priscila que el litigio estratégico pues como un laboratorio, entonces los jueces, digamos, serían también esa parte de esos científicos que están experimentando cómo aplicar y cómo interpretar estos principios. Así como hay casos desafortunados, también hay que decirlo, ha habido algunos casos afortunados en donde, por ejemplo, en México, por ejemplo, el Poder Judicial, particularmente la Suprema Corte, hizo interpretaciones bastante avanzadas respecto o anteriores al reconocimiento de derechos. Es el caso del derecho humano al agua. En México tuvimos el reconocimiento del derecho humano al agua un año antes a que la Constitución formalmente lo incluyera, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí lo vemos como un aliado. A partir de la interpretación de declaraciones internacionales, en un caso en concreto, reconocieron este derecho y reconocieron los estándares de este derecho, pero no solo eso, aplicaron el principio de progresividad, ¿no? que impera en todos los derechos humanos, pero particularmente en los derechos sociales. También, por ejemplo,
otro gran adelanto que ha dado el Poder Judicial es la interpretación del derecho humano al medio ambiente sano a partir de sus dos concepciones, la subjetiva y la objetiva, en donde en una se reconoce el valor intrínseco del derecho, es decir, vale la pena proteger el medio ambiente, independientemente si tengo yo un daño o no, o un impacto, ¿no? Y el otro es justamente la protección de este derecho respecto a los impactos que tenga a las personas. Entonces, eso ha salido del Poder Judicial y se ha reconocido de igual manera el principio precautorio, que por ejemplo no está en nuestra ley marco. El principio precautorio nosotros lo tenemos en una ley sectorizada de organismos genéticamente modificados y, digamos, la Suprema Corte lo ha trasladado a la parte ambiental. Entonces, creo que en síntesis, el Poder Judicial, pues obviamente tiene un papel bastante interesante en términos de medio ambiente. También el tema de acceso a la justicia. Priscila ya mencionaba que hasta hace algunos años, todavía hace 15 años, era muy complicado acceder a la justicia en término ambiental porque te exigían demostrar justamente ese daño y el nexo causal entre el acto y omisión de una determinada entidad y a la afectación de tu esfera jurídica, ¿no? De manera directa. Actualmente ya no es necesario, digamos, demostrar esa afectación directa, simplemente con que haya el riesgo. Ha habido casos en donde se ha podido comprobar ese interés, ¿no? Entonces, ese es el papel del Poder Judicial en la defensa del medio ambiente. Y algo muy importante que también quisiera mencionar es que requiere una expertise y una capacitación continua, que decía Priscila, no solo de los abogados, sino también de los jueces, ¿no? La materia ambiental es tan amplia y tan transversal que nos impone retos de capacitación y actualización y poder entender aspectos muy técnicos o muy científicos como la capacidad de carga de un ecosistema, qué son los servicios ambientales, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el caso de México, nada más para compartirles, pues ya desde hace 7 años se supone tendría que haber salas especializadas ambientales, ¿no? En nuestro Poder Judicial, teóricamente, porque si lo establece una ley, tenemos, digamos, salas ambientales que tendrían que estar integradas por jueces que conocen de estos temas, pero al día de hoy pues no hay una implementación efectiva, ¿no? Muchas gracias, Anaís. Sí, justamente compartimos, ¿no?, algunos de esos elementos y te agradezco por compartir esta mañana. Yo creo que también nuestras participantes hacen algunos comentarios en el chat, ya los vamos a estar leyendo y para interactuar también con nuestras invitadas. Muchísimas gracias. Dando continuidad entonces a esta ronda que estamos haciendo inicial, invitar a María José para que nos comente, ¿no?, desde su perspectiva, desde su mirada, por qué el litigio y la defensa ambiental son relevantes para nuestra región como América Latina, y también cómo se podría garantizar el acceso a la justicia para las defensoras y los defensores del medio ambiente, ¿no?, ya que estamos muchos inmersos en esta defensa, pero cuáles serían esas recomendaciones. No sé si ya nos escuchas, María José. Justamente creo que ya se está activando. Sí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, y muchas gracias a todas y todos los participantes. Es un gusto compartir con ustedes algunas reflexiones en estos 7 minutos que voy a tratar de ceñirme al tiempo con precisión. Muchas gracias también a Priscila y a Anaí por las reflexiones anteriores, que son, creo que muy relevantes para lo que, digamos, para esta pregunta, ¿no? Porque es importante el litigio y la defensa ambiental en un contexto como el contexto de América Latina, definitivamente un contexto muy preocupante en lo que se refiere a la situación. Perdón, sí. María José, antes que inicies, perdón, creo que hay un problemita con la cámara, no sé si no te visualizamos, yo no te estoy viendo, pero por si acaso te aviso si es que te desactivó sin querer. Pero te escuchamos, okay. Súper bien. Perfecto, está prendido el video, pero parece que no. A ver, se desactivó de nuevo. A ver. Si no, de todas formas, igual te estamos escuchando y te agradezco muchísimo, pero puede ser que... ¿Ahora sí está funcionando? No, todavía yo no te estoy visualizando. Aquí me parece prendido, antes funcionaba bien, pero no sé qué está pasando. Si quieren, continúo para no tomar más tiempo.
Bueno, un poco lo que les comentaba es que definitivamente el contexto latinoamericano es un contexto bastante particular y un contexto muy preocupante en lo que se refiere a la situación de las personas defensoras del ambiente, de la tierra, territorio, del medio ambiente. América Latina es una de las regiones más peligrosas para la defensa del ambiente, lo dijo Global Witness en su último informe. En el año 2019, 212 personas defensoras del ambiente fueron asesinados en el mundo, y los mayores países con mayor número de asesinatos eran Colombia y Filipinas. El número aumentó exponencialmente del 2018, cuando fueron 164 personas defensoras asesinadas, a 212 en el 2019. Y de los 10 países con más asesinatos de personas defensoras del ambiente, 7 están en América Latina: Colombia, Brasil, México, Honduras, Guatemala, Venezuela, Nicaragua. Presentan contextos sumamente preocupantes para la defensa del ambiente. En la región más peligrosa, donde cada vez más vemos la presión sobre la tierra, sobre los territorios, sobre los bienes de la naturaleza, las personas defensoras del ambiente están en un riesgo creciente y cada vez mayor. Esto se complica más con la impunidad en la que permanecen los crímenes cometidos contra las personas defensoras. Y estas cifras que estamos comentando del informe, por ejemplo, de Global Witness, y esta situación de peligrosidad, se refiere simplemente a los asesinatos, pero el informe no documenta los ataques, las amenazas, los hostigamientos que sufren las personas defensoras de la tierra, territorio y el ambiente en nuestra región, que también son crecientes. Las personas defensoras del ambiente son personas que defienden las tierras, los territorios, los bienes de la naturaleza, muchas veces frente a grandes intereses económicos, intereses que tienen los estados en el desarrollo de ciertos proyectos específicos, y eso los coloca en una situación de vulnerabilidad. Y muchas veces los ataques, las amenazas, los hostigamientos que sufren las personas defensoras no están siendo investigados adecuadamente y permanecen en la impunidad. Y esta situación de impunidad de estos ataques genera a su vez una situación de riesgo para la labor que realizan las personas defensoras de defensa de sus territorios, de defensa del ambiente, de defensa de los bienes de la naturaleza. Entonces es un poco un círculo vicioso en el que después de sufrir los ataques no son investigados adecuadamente por la justicia, las personas que cometieron los ataques no son adecuadamente investigadas y sancionadas, los hechos quedan en la impunidad, y al presentar impunidad se corre el riesgo de que los hechos se vuelvan a repetir y se genera un ambiente inseguro, un ambiente no adecuado para que las personas defensoras del ambiente puedan ejercer su labor libre de amenazas, libres de hostigamiento y libres inclusive de riesgos para su propia vida, ¿no? Lamentablemente las personas defensoras del ambiente arriesgan su propia vida para defender la naturaleza, y esta es una situación sumamente preocupante que enfrentamos en América Latina en la actualidad. Ahora bien, ¿cuál es la importancia del litigio en este contexto y del cómo garantizar el acceso a la justicia? Yo creo que aquí definitivamente el acuerdo de Escazú, que está en proceso de ratificación para entrar en vigencia, nos ofrece líneas sumamente interesantes y nos ofrece puntos específicos de cómo garantizar el acceso a la justicia. El artículo 8, particularmente del Acuerdo de Escazú, define específicamente cuáles son estas medidas que se deberían adoptar para poder garantizar el acceso a la justicia en asuntos ambientales y para las personas que ejercen la defensa, para los defensores y defensoras ambientales. Muchos de estos elementos ya fueron mencionados por Priscila y por Anaída en sus presentaciones. Creo que son elementos muy importantes donde en algunos países de la región, en algunos países de América Latina, definitivamente a través del litigio estratégico, a través de otros litigios,
han habido avances y se han abierto puertas muy importantes. Lamentablemente en otros países de la región estas puertas no se han abierto, lamentablemente aún existen muchísimos obstáculos, pensando desde órganos competentes en materia ambiental. En algunos países de la región no existen órganos competentes, no existen órganos especializados en materia ambiental, y en algunos países donde sí existen, lamentablemente las personas o los funcionarios que son ubicados en esas fiscalías especializadas en materia ambiental, juzgados especializados en materia ambiental, no reciben la capacitación adecuada para poder ejercer las funciones. Pensémoslo desde el punto de vista más simple, fiscales que vienen de tratar temas de familia o temas administrativos que de repente son ubicados en una fiscalía ambiental sin recibir la capacitación adecuada. Cuando vemos de los casos que justamente nos comentan Anaid y nos comentan Priscila, la necesidad de especialización, la necesidad de un conocimiento técnico adecuado que nos permita llevar adelante estos procesos. Procedimientos que sean efectivos, procedimientos que sean céleres, procedimientos que no exijan recursos o requisitos de procedibilidad que resulten excesivamente onerosos para las víctimas, excesivamente costosos. Me estoy pensando, por ejemplo, juicios administrativos que exijan peritajes para probar una serie de daños ambientales que, como nos decían antes, como nos comentaban ahí en su presentación, en muchos casos en México ya se pudo superar esta necesidad de probar el nexo causal del daño. En otros países, lamentablemente, para iniciar ciertos procesos se exige la presentación de un peritaje para probar que ese daño efectivamente fue realizado. Y estos peritajes, estas pruebas técnicas científicas son sumamente costosos. Imaginémonos a una comunidad indígena, y yo sé que seguramente entre los participantes del evento están abogados, abogadas que ejercen la representación de pueblos indígenas afectados por diferentes daños ambientales, por ejemplo, en los que se exige peritajes para poder presentar una demanda, pueda terminar en una reparación del daño, pero cómo lograr conseguir los recursos para poder hacer un peritaje técnico de calidad que después pueda servir para este proceso judicial que seguramente durará muchos años para poder lograr una reparación del daño. Entonces, estos ya vienen siendo obstáculos al acceso a ejercer la defensa ambiental. La prueba del daño ambiental, la posibilidad de contar con medidas cautelares que durante el marco del proceso puedan proteger a los afectados, puedan garantizar una protección en lo que dura el procedimiento judicial, mecanismos de reparación efectivos, y así una serie de medidas, y ya con esto cierro, Lorena, en estos 30 segundos, mecanismos de protección y mecanismos adecuados para poder realmente ejercer este acceso a la justicia. Simplemente me gustaría decir, para finalizar esta parte, el litigio en materia ambiental es sumamente importante. En muchos casos ha logrado cambios importantes, ha abierto muchas puertas, pero tenemos que pensar en el litigio como una de varias estrategias que debemos implementar en la defensa ambiental. El litigio es un camino y no siempre es el único camino y no siempre es el camino más adecuado dependiendo del caso. Requiere de expertise, requiere de análisis y requiere de tener mucha claridad de cuál es el objetivo que queremos lograr. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, creo que ha quedado muy claro los aportes y estamos avanzando súper bien. Antes de dar la bienvenida a nuestra cuarta invitada, quiero pedirle disculpas a María Espinosa, ella ya está conectada, ella es de Colombia, es una antropóloga y abogada muy destacada y defensora también ambiental. Quiero hacerles dos anuncios, ¿no? Se están haciendo algunos comentarios por el chat, las invito a que hagan sus preguntas para que podamos también transmitírselas a nuestras invitadas el día de hoy, y también a que
señalen o nos indiquen quiénes quieren participar en la etapa final, que antes de finalizar, ustedes saben, tenemos un intercambio, una interacción con nuestras participantes, así que quienes deseen hacerlo también pueden manifestarlo por el chat. Muchísimas gracias. Entonces, quisiera dar la bienvenida a María Espinosa, ella se conecta desde Colombia, nos acompaña. Muchísimas gracias, María. Te pido una disculpa porque al inicio hubo un pequeño desenlace ahí. Muchísimas gracias, María, ahora sí te estamos viendo. Y para darte la palabra en esta mañana, quisiera invitarte a que nos hagas un poco de reflexión sobre, como litigante de causas ambientales en la Amazonía ecuatoriana principalmente, ¿cómo ha sido tu experiencia y por qué consideras importante el litigio estratégico para la defensa de las comunidades indígenas y sus derechos? Bienvenida, María, muchas gracias. Gracias, Gladys. Buenos días a todas, a todos. Un gusto poder compartir con ustedes la palabra. Contarles, bueno, primero, sí, en efecto soy colombiana, pero mi trabajo se desarrolla en el marco de la frontera que comparte Colombia, Ecuador y Perú, de manera particular con pueblos indígenas transfronterizos que generan, digamos, las compañeras abogadas, abogados lo entenderán tal vez de forma más clara, que genera otros derechos, otras obligaciones estatales, pero también otros desafíos, digamos, porque normalmente el litigio estratégico o el litigio se desarrolla en el marco de las fronteras y de la norma de un país. Pero en este caso lo que buscamos desde el trabajo que hacemos nosotros y nosotras con los pueblos indígenas es generar que 1 o 2 estados o 3 concernidos en la protección de un pueblo para el cual no existen las fronteras, y las fronteras se vuelven simples imposiciones administrativas, asuma una serie de obligaciones y de responsabilidades que tiene. Entonces, esa sería, digamos, la primera claridad. Yo este momento estoy justamente en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador, en el río Putumayo, acompañando un proceso del pueblo indígena Siona. Entonces, desde aquí también mi saludo a todos y a todas. ¿Por qué el litigio estratégico? Porque es una oportunidad, pero también porque se convierte en una herramienta eficiente para lograr no solo el tema de justiciabilidad de derechos, sino de poder generar precedentes significativos. Es decir, de poder generar que en el marco de la norma, que en el marco de la actuación estatal, administrativa, pública, se generen una serie de transformaciones que resulten significativas. Y ahí contarles que lo que mis compañeras que me han antecedido en la palabra han llamado derecho ambiental, nosotros en el marco, digamos, de lo que venimos haciendo con algunos pueblos, lo que pretendemos es que los derechos de la naturaleza sean reconocidos y que esa naturaleza sea entendida como un sujeto pleno de derechos que comparte esos derechos con, en este caso, los pueblos indígenas que tienen una relación de vida y de pervivencia fundamental con ese sujeto. Entonces, ese, digamos, ha sido durante los últimos años en este marco, insisto, de esta triple frontera, una de las reivindicaciones más importantes que hemos buscado a través de este litigio. También hemos pretendido utilizar el litigio como una herramienta y como un mecanismo para que los análisis que realizan los pueblos indígenas del derecho y esa convivencia entre el derecho formal, mayoritario, blanco mestizo, tenga un diálogo real con ese derecho y con ese conocimiento indígena que nace y que se ampara en su ley propia, en sus mandatos, en sus formas de vida. Entonces, por ahí también para nosotros el litigio estratégico se ha convertido en una posibilidad de acercar esos dos mundos y esas dos concepciones del derecho, a veces tan distantes y a veces tan difíciles de comprender para los pueblos indígenas porque se han elaborado o a sus espaldas o con unas miradas culturales, sociológicas, políticas, que no se relacionan, que no se compensan con sus modos de vida, con sus intereses. También contarles que para nosotros el litigio estratégico con los pueblos indígenas tiene una base fundamental y resulta en su participación. Entonces, algunos casos de los que comentaré más adelante han tardado años finalmente hasta que llegan al sistema
digamos, formal de justicia, porque durante esos años lo que mantenemos son procesos de diálogo con la comunidad, de construcción de esa estrategia con la comunidad y de una serie de acciones previas de fortalecer los procesos organizativos y políticos de las comunidades para que sean ellas finalmente las que sostengan esos procesos de litigio estratégico. Y lo que hemos hecho también es combinar algunos casos, como ya lo había mencionado, creo que Priscila, a veces no es un solo el caso que se identifica, sino que se identifican 2, 3, 4 casos, como ya lo llamaba, 2, 3 caballos para luego quedarte con uno, pues un poco así lo hemos hecho. Hemos identificado varios casos de pueblos o de nacionalidades indígenas distintas que tienen algunos elementos o columnas vertebrales comunes, los ponemos todos, digamos, en función en ese momento con el objetivo de que o uno de ellos sobreviva, digamos, llegue hasta la etapa final que proponemos, o varios lleguen pero se complementen. Y ese es, por ejemplo, el caso Guaurani y el caso Cofán. 2 casos de 2 pueblos indígenas distintos, ambos afectados por actividad extractiva, uno minero, uno petrolero, ambos con un elemento común, y es que en ninguno de ellos se había realizado la consulta previa, libre e informada que prevé la Constitución ecuatoriana, y ambos con un elemento fundamental, y es que los derechos de pervivencia de ambos pueblos, tanto de pervivencia física, caza, pesca, recolección, como de pervivencia cultural, afectados. Entonces, en ambos iniciamos acciones constitucionales, en ambos llegamos hasta la última instancia de lo que prevé la norma interna ecuatoriana y logramos en ambos casos llegar hasta la Corte Constitucional para que ambos casos sean seleccionados. ¿Cuál es el complemento? Que en el caso Cofán, la Corte lo selecciona para abordar estándares de consulta, y con el caso Guaurani lo que logramos es que se aborden estándares de consentimiento, porque coincidimos, la consulta como tal ha sido tan instrumentalizada por los estados que se vuelve un mero proceso de información. Yo te cuento lo que voy a hacer y lo termino haciendo. Y nosotros consideramos que el consentimiento, ergo el veto, es lo que le da derecho, es lo que le da sustento y cuerpo a esa consulta. Entonces, de esa forma logramos que 2 casos que se inician de vía separada, que tienen una columna vertebral, que es el derecho a la consulta y el derecho de la naturaleza, terminen en la instancia superior, que es la Corte Constitucional, para que aquella se pronuncie de fondo sobre esos derechos que están sistemáticamente vulnerados, desconocidos o instrumentalizados. ¿Cómo lo hicimos? Insisto, largos años de trabajo con las comunidades para finalmente poder llegar a esas instancias, digamos, judiciales y formales, y todo el proceso acompañado de movilización, de estrategias mediáticas, de estrategias de incidencia, políticas, jurídicas, organizativas, etcétera, tanto en lo nacional como en lo internacional, pero de manera fundamental a través de un proceso de fortalecimiento de la gobernanza de esos 2 pueblos. Entonces, el resultado de ese proceso de litigio estratégico es que, en efecto, llega hasta la Corte Constitucional, que era, digamos, uno de los objetivos primarios, pero además que se termina fortaleciendo la gobernanza propia. Hoy, ese pueblo Cofán, que gana en ese aparataje judicial formal, tiene además fortalecida y constituido un sistema de guardia indígena que realiza un control y un monitoreo territorial de su decisión sobre su territorio. Y esa nacionalidad guaurani también genera unos procesos de gobernanza interna que sigue discutiendo hasta ahora, justo para evitar que en ese territorio que ellos protegieron a través de su demanda se instalen actividades extractivas. Entonces, con ello decirles que el litigio estratégico en efecto no se agota en la sentencia, como ya lo señalaba también alguna de las compañeras, sino que es una herramienta de largo plazo que en nuestro caso posibilita o facilita procesos fundamentalmente de gobernanza, de diálogo y de confrontación con las normas impuestas por el mundo y por la lógica blanco-mestiza, y fundamentalmente un ejercicio continuo de pensar y de repensar el derecho y los derechos para seguir construyendo otras posibilidades, otras garantías con los pueblos indígenas y para los pueblos indígenas. Muchísimas gracias, María. Yo creo que
cada vez que dialogamos más, ¿no? Y profundizamos más los temas, vamos sacando algunos hallazgos a colación y tal vez en las conclusiones podemos dar algunas miradas, algunas intervenciones. Te agradezco muchísimo. Y para dar paso a nuestra segunda ronda y también recordarles que estamos con algunas preguntas por el chat y las vamos a sistematizar para hacérselas conocer, quisiera invitar a Priscila para que nos comente cuáles serían en este marco, ¿no?, del diálogo que estamos teniendo, cuáles serían los retos que consideras y las oportunidades para poder emprender un litigio estratégico en América Latina, ya que, y como defensores ambientales, ¿no?, cómo se podrían superar aquellos retos que ya has identificado, ¿no?, o que nos estás mencionando justamente. Sí, gracias. Pues mira, ahorita un poco retomando de todo lo que hemos estado platicando, digo, pues retos hay, o sea, los que, ¿no? O sea, el cielo es el límite, o sea, desde la parte económica, o sea, la falta de experiencia, el tema del tiempo, ¿no? La celeridad o la falta de celeridad en los procesos, o sea, realmente todo es casi un reto, ¿no? O sea, todo. La parte de seguridad, ¿no?, que ya hablaron mis compañeras también, que es un gran reto, o sea, verdadero gran reto. Me gustaría no centrarme en los retos porque pues, hay un montón y nos vamos a deprimir, pero sí en las oportunidades. Yo sí veo con mucha claridad que poniendo en consideración, que tomando en cuenta que tenemos, o sea, el reto de la celeridad, o sea, falta de celeridad, de la seguridad, todos estos retos que mencioné, lo económico, o sea, todo esto, creo que una oportunidad grande debería ser armar estrategias en común a nivel de región para ciertos temas que no se han podido, que nosotros como abogados, o sea, que sirva nuestra experiencia de todos estos años en determinar en temas muy específicos, en temas de proceso y en temas de fondo, ¿no? O sea, en temas de procedimentales como debido proceso, consentimiento o consulta, lo que sea, ¿no? Interés, daño, nexo causal, o sea, todas estas partes súper importantes, los principios, el principio precautorio, el principio indubo pro natura, o sea, todos estos súper importantes temas de fondo, ¿cuáles son los, ahorita en el estado en el que estamos y cuáles son las barreras a vencer, ¿no? Los siguientes paradigmas, pero como región, o sea, como los abogados y representantes de gente que tenemos experiencia en esto y sentarnos a lo mejor una semana a pensar, ¿no? O sea, necesitamos pensar y planear, agarrarnos de los recursos y no nada más un seminario, sino realmente un taller largo de una semana por lo menos. Y entonces identificar qué de principio precautorio, o sea, ¿dónde estamos en principio precautorio? ¿Dónde avanzamos? Qué bueno, felicitarnos, pero además decir, ok, pero no hemos pasado esto, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Quién tiene el mejor caso? ¿Quién quiere apostarle a esto? ¿Dónde tenemos, o sea, un juez amigable? O sea, ¿dónde podría ser el tribunal más amigable en términos de la región? Etcétera. Lo mismo en términos procedimentales, ¿no? O sea, decir, ¿qué leyes? O sea, por región, afortunadamente tenemos muchas similitudes en términos de procedimientos. Entonces, apostarle también a plantear litigios que nos ayuden a avanzar en temas que nadie, o sea, que seguimos anclados, ¿no? El tema que decía Marijose de la seguridad de los defensores, o sea, creo que es algo prioritario, pero prioritario, ¿por qué? Porque si nosotros como defensores no logramos pasar esa barrera de seguridad, si nosotros seguimos con miedo a demandar, a denunciar, a alzar la voz, ¿de qué sirve tener, dejémonos de litigio estratégico, eso vale gorro, o sea, libertad de expresión. Si te da miedo levantar la voz en contra de un proyecto, en contra de la corrupción de una autoridad en una red social, lo que sea, si te da miedo, estás paralizado de miedo por la situación tan terrible que estamos viviendo, ¿de qué sirve el litigio estratégico? Sirve para eso. Pero entonces hay que ubicarnos en qué necesitamos los defensores o sea, dónde estamos en términos de defensa, de defensores, y ver qué nos hace falta.
O sea, y ahí sí también Marijose tuvo un acierto al decir que no solo es litigio. O sea, el litigio sí es muy importante. El litigio de alto impacto es importante. El litigio en contra de proyectos de infraestructura sí es importante, aunque no todo es litigio estratégico, lo mismo. Pero creo que ahorita hay que como que, o sea, retroceder un poco y decir, bueno, pero no tenemos ahorita elementos. Entonces ahí creo que vuelve a ser de aportación pensar en una estrategia interamericana de litigio estratégico. ¿Por qué? Porque entonces no todo va a recaer en mí, o no todo va a recaer en la Compañía de Colombia, o no todo va a recaer en el Compañía de Ecuador, o etcétera, ¿no? O sea, y todos vamos de alguna manera a dar insumos para que los abogados representantes, ¿no? Estén más apoyados. Pero sí es importante que, o sea, tratemos de avanzar en esta parte de defensa de los defensores, porque si no estamos atados de manos. O sea, y todo lo que pensemos no va a servir para nada. Y quería comentar una última cosa, que es que yo creo que los abogados todos, independientemente con red o sin red o como sea, que sí nos pongamos a pensar si lo que estamos haciendo realmente, esto es muy costoso. Te cuesta, o sea, pues hasta la vida, ¿no? O sea, es una situación muy, o sea, litigar es muy difícil, muy costoso, necesario, pero te cuesta mucho, como hacer casi una película, ¿no? Entonces, ¿en dónde estás apostando? O sea, hay que abrirnos más y ver que deberíamos hacer más litigio estratégico. A veces estos casos de que te llega la presa, te llega la carretera, o sea, sí, pues dices tú, a lo mejor sí tengo que actuar, pero siento que nos hemos vuelto como completamente reactivos. Y entiendo las razones, pero también creo que no estamos formando gente, a organizaciones, abogados, y nosotros mismos no estamos planteando litigios estratégicos. Y creo que los debemos de plantear. O sea, y creo que también pensamos, estoy en contra de una presa, ¿es litigio estratégico? No, vuelvo a lo mismo. O sea, creo que sí hay que meternos más a la técnica. ¿Por qué? Porque en el litigio estratégico, hablando de la defensa de los defensores, hablando de la seguridad de los defensores, si tú defiendes en contra de una presa, vas a ser un objeto. O sea, a mí me corretearon en Acapulco muchas veces, ¿no? Camionetas, porque estaba defendiendo el proyecto más importante del momento en México, ¿no? Y así me ha pasado de todo. Pero si yo hubiera, en lugar de defendido esa comunidad, o a la par, o sea, agarrar un caso chiquito, de bajo perfil y decir, ok, yo lo que necesito ahorita es plantear que las comunidades campesinas tienen los mismos derechos de defensa que una persona común y corriente que no forma parte del régimen agrario, ¿no? Digamos. Voy a agarrar un caso chiquito, que al juez no le cueste darme la suspensión, que al juez no le cueste darme una sentencia favorable, y después ya me meto entonces a pelear el caso grande, pero ya tengo el precedente. Eso no lo hemos hecho casi. Los casos, o sea, creo que ahí sí nos gana el ego, o sea, un poco el ego y la necesidad, pero también es ego de los abogados, de siempre quiero, o sea, todos quieren figurar en los casotes, pero los casitos, no, a la comunidad de 3 personas no me interesa, ni le ven por dónde, porque no estamos estudiando. No estamos viendo en el litigio estratégico una verdadera herramienta de cambio social. Y así, mira, o sea, calladito, macheteándole, y no te estás exponiendo tanto. O sea, tiene muchas ventajas. Y ya después, órale, éntrale al grande. Pero ya no está, o sea, va a ser mucho más rápido, menos, ¿no? No estás apostándole a tanta incertidumbre. Es ya como que vas más a lo seguro. Es difícil, sí es muy difícil, hay pocos abogados, hay pocos recursos, hay mucha necesidad, pero deberíamos, sí, o sea, de verdad replantearnos que deberíamos a veces bajarle a segunda y empezar a litigar casos de bajo perfil con litigio estratégico y ver pues por dónde y ser como laboratorio, ¿no? O sea, tener ese análisis concienzudo de qué es lo que voy a hacer y comunicarnos siempre, todos, entre todos, porque todos tenemos algo que aportar y este es un trabajo difícil. Si el litigio es difícil, el litigio estratégico es dificilísimo. Entonces hay que machetearle. Gracias, Priscila. No, súper interesante porque yo creo que en torno a todo ello, a todas las recomendaciones que nos estás dando, podemos pensar, ¿no? Si nos tocara afrontar en algún momento casos de litigio estratégico. Muchísimas gracias. Quisiera invitar también a María José nuevamente
para que nos comente un poco sobre cuál es el rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de defensa y justicia ambiental, tal vez un poco del funcionamiento, cuál ha sido desde su experiencia, desde su óptica, cómo ha afrontado también, o qué aspectos podría cambiar la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, ya entrando en esta materia específica, ¿no? ¿Cuál es tu percepción, María José? Te escuchamos. Ahora sí te vemos. ¿Ahora sí me ven? ¡Qué bueno! Bueno, muchas gracias, Lorena. Definitivamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene y ha tenido un rol sumamente importante en este tema, pero es un rol en materia de la protección del derecho al medio ambiente sano, que ha tardado mucho en llegar. Ha sido un proceso muy largo, un proceso que además ha tenido, digamos, ha sido objeto de litigio estratégico también en el sistema interamericano. Recordemos que el derecho humano a un medio ambiente sano está recogido en el Protocolo de San Salvador, en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador, y el Protocolo de San Salvador establece una cláusula muy específica de justiciabilidad de derechos, que establecía que los derechos que eran justiciables directamente a través del sistema de peticiones y casos ante el sistema interamericano, es decir, ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eran los artículos 8 y 13, que es el derecho a la educación y los derechos sindicales. Y no establecía en ese catálogo de derechos que eran justiciables directamente el derecho a un medio ambiente sano, y otros derechos económicos, sociales y culturales garantizados en el protocolo. Y, sin embargo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene un artículo que es el artículo 26, que es el artículo que establece la protección y la progresividad en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Y es a través de la justiciabilidad del artículo 26 y la vinculación de otros derechos que están establecidos en el Protocolo de San Salvador, que se ha logrado que la Corte Interamericana en el año 2020 haga referencia a una violación directa al derecho humano a un medio ambiente sano, específicamente en un caso de Argentina, el caso de la Cajonat contra Argentina, que es el caso de Nuestra Tierra, que es un caso de protección territorial, de comunidades indígenas, de protección del ambiente, de protección del derecho al agua, de protección a la vida y de protección a la integridad personal. En muchos casos anteriores que ha tratado el sistema interamericano de derechos humanos, muchas veces lo que se hacía a través del litigio era vincular el derecho humano a un medio ambiente sano, el derecho humano al agua, el derecho a la salud, con otros derechos de la Convención Americana, con el derecho a la vida, con el derecho a la integridad personal, y haciendo referencia más genérica a estos otros derechos que están establecidos en el Protocolo de San Salvador. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además como intérprete máximo de la Convención Americana y de los otros instrumentos interamericanos, ha avanzado muchísimo en ese aspecto, pero es un camino que ha sido largo, ¿no? Y importante también decir que en el año 2017 la Corte emitió una opinión consultiva justamente sobre medio ambiente y derechos humanos, que ha sido muy importante también para traer al lenguaje de derechos humanos muchos principios que estaban ceñidos o, digamos, de alguna forma remitidos exclusivamente al derecho ambiental, como por ejemplo el principio de precaución, que fue explicado en la opinión consultiva 17 de la Corte Interamericana desde la óptica de la protección al derecho humano a un medio ambiente sano, y esto ha representado muchos avances. Definitivamente, con este nuevo caso, con el caso de la Cajonat, se abre una puerta importante porque hay muchos casos que están pendientes en etapa de la Comisión Interamericana que aún no han llegado a la Corte, que no tienen un informe de fondo en la Comisión, en el que este caso va a ser un precedente sumamente importante porque son casos que se refieren a la protección de comunidades, no necesariamente comunidades indígenas, también de poblaciones urbanas,
frente, por ejemplo, a la contaminación con metales tóxicos, también a la construcción de grandes represas y el impacto al medio ambiente, ríos, entre otros, y así una serie de casos que todavía están pendientes de resolución y en el que este caso y la referencia al derecho humano a un medio ambiente sano va a representar un precedente fundamental. Ahora bien, el Acuerdo de Escazú definitivamente en cuanto a los derechos de acceso, la participación, información y acceso a la justicia en asuntos ambientales representa una gran oportunidad también en la medida en que la Corte Interamericana y los órganos del sistema interamericano pueden utilizar el Acuerdo de Escazú para interpretar derechos que están establecidos en los instrumentos interamericanos, en sus decisiones y en sus sentencias. Estos derechos de acceso y la especificación, los estándares contenidos en el Acuerdo de Escazú van a dar ciertamente elementos importantes cuando, por ejemplo, la Corte Interamericana o la Comisión en su informe de fondo, inclusive antes de llegar a la etapa de la Corte, esté analizando, por ejemplo, los estándares de acceso a la justicia en un caso sobre protección del ambiente, ¿no? Sobre protección de la naturaleza. Entonces, aquí el Acuerdo de Escazú representa una oportunidad importante. Recordemos que es el primer instrumento internacional que trae una definición sobre personas defensoras, particularmente sobre personas defensoras del ambiente. Ciertamente esto es un avance fundamental, sin embargo, aún tenemos mucho camino por recorrer. Lo decía Priscila en su última presentación, los riesgos que enfrentan las personas defensoras ambientales son riesgos grandes. Muchos de nuestros países de la región cuentan con mecanismos de protección, pero muchos de estos mecanismos de protección no son efectivos, dictan medidas de protección genéricas que no se adecúan a la realidad de los territorios, que son medidas de protección para todos y por igual, por así decirlo, a un defensor de la naturaleza que se encuentra en una ciudad, a un defensor de la naturaleza que se encuentra en una comunidad, a un defensor o defensora indígena, que tienen realidades diferentes y que requieren medidas de protección culturalmente adecuadas y personalizadas para su realidad y que tomen en cuenta, y esto ya para finalizar, el elemento colectivo. La protección al territorio es fundamental para la protección de las personas defensoras de derechos humanos en los territorios. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, María José. Excelente, porque como les digo, cada intervención nos brinda elementos, ¿no?, para seguir analizando. Muchísimas gracias. Quisiera invitar ahora a María Espinosa, para que ella nos comente también cómo se pueden llevar a la práctica, en realidad, las estrategias de litigio estratégico, valga la redundancia, en casos relacionados con la defensa de los derechos y nacionalidades indígenas, y también si nos podría compartir tal vez algunos retos que se han presentado en su experiencia como litigante en la Amazonía, ¿no? Muchas gracias, Gladys. A ver, primero contarles, digamos que desde nuestra experiencia hay como 3 maneras de abordar litigios estratégicos, de desarrollarlos. La primera de ellas es cuando ocurre un hecho que demanda una actuación para la protección de derechos vulnerados o en riesgo. La segunda es cuando hay un proceso organizativo previo de una comunidad, grande, pequeña, de un colectivo, de un grupo de personas que identifican situaciones de riesgo de vulneración o en su defecto que identifican una ausencia o de estándares de protección o de una norma o de un procedimiento. Y la tercera es cuando a criterio de organizaciones, de profesionales del derecho, etcétera, se identifica ese tema o esa necesidad y se busca entonces el caso, ¿ya? Yo voy a poner un ejemplo de algo que está ocurriendo en Ecuador ahora mismo. El pasado 7 de abril ocurrió un derrame de 15.800 barriles de crudo aproximadamente. Ese derrame ocurre porque se rompen 3 tuberías, 2 de crudo y 1 de combustible. Una tubería a cargo de empresas privadas, de un consorcio de empresas privadas, y las otras 2 a cargo de la empresa estatal de petróleos. Esa ruptura de esas 3 tuberías se da por un evento de erosión regresiva acelerada que está ocurriendo en una cuenca muy importante, y eso se da porque en esa cuenca se han realizado megaproyectos como por ejemplo una hidroeléctrica que no consideró los riesgos que habían en esa zona.
Es decir, esa rotura de esos 3 tubos era un acto previsible y era un acto evitable, sobre el cual las operadoras petroleras no hicieron nada a tiempo. Una vez ocurrido el hecho, es decir, una vez que se rompe y el crudo cae al agua, esas operadoras tampoco hicieron nada a tiempo y de manera pertinente para mitigar el impacto. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy 27,000 personas indígenas tienen que convivir con las aguas de 2 ríos contaminadas que, para ponerles un ejemplo, esas personas semanalmente podían pescar hasta 25 piezas, 25 unidades de pescado, hoy están pescando 4 o 5. Que esas comunidades que no tienen servicios de agua potable, que dependen o del agua lluvia o del agua del río, además en un contexto de pandemia, donde el acceso al agua se vuelve fundamental para el autocuidado, están impedidas de usar el agua porque está contaminada, está con petróleo, y aquellas que se ven obligadas porque no tienen ninguna otra opción, la usan y entonces tienen graves padecimientos a su salud que se evidencian especialmente en sus cuerpos, en la parte dérmica, digamos. Y luego esas comunidades resultan además afectadas e impactadas en su sistema organizativo porque esas empresas están intentando conseguir que algunos dirigentes o algunas personas den respaldo a el accionar de esas empresas y además les imponen, por ejemplo, entregas de alimentos o entregas de agua a cambio de firma de actas donde las comunidades renuncian a sus derechos. En ese marco, varias organizaciones de derechos humanos de la iglesia indígenas decidimos iniciar un proceso de litigio, ¿ya? Entiéndase, una demanda de orden constitucional que presentamos el 29 de abril, es decir, 20 días después de ocurridos los hechos. ¿Qué ha pasado con esa demanda? Hasta día de hoy, 120 días después, no tenemos una sentencia. Pese a que la norma interna dice que al ser una garantía constitucional, unos días después de presentada, se debe dar un pronunciamiento judicial. ¿Por qué no tenemos respuesta? Consideramos que evidentemente el sistema de justicia estará muy probablemente siendo condicionado o presionado, ya sea por las petroleras o por los propios organismos estatales demandados, y se han generado una serie de elementos que han dilatado esta demanda. Esta demanda, que empieza como un proceso de litigio, se convierte en el camino en un proceso de litigio estratégico por 2 razones. Uno, porque no solo nos quedamos con el proceso litigioso como tal, sino que se empiezan a desarrollar estrategias comunicacionales, estrategias de incidencia, estrategias de movilización, estrategias de fortalecimiento y acompañamiento a las víctimas, etc. Y 2, porque finalmente, más allá de perseguir lo que en un inicio buscábamos, y era que se reconociera la vulneración de ciertos derechos por este, digamos, suceso que ocurrió, ahora perseguimos que se reconozca que el argumento estatal y el argumento de las empresas de que fue un caso fortuito, de que fue un evento de fuerza mayor que ellos no pudieron resistir, se revierte y se reconozca que en efecto esas empresas y ese Estado pudieron prevenir y no lo hicieron, y que además cuando hay situaciones que arriesgan la vida, que eran evidentes y públicamente conocidas, y cuando hay actividades de altísimo riesgo como la actividad petrolera, las obligaciones de protección del Estado se ven reforzadas. Es decir, que aquellas obligaciones que el Estado tiene en una época, comillas, de normalidad, en estos contextos donde hay altísimos riesgos por el tipo de operación se refuerzan. Y además buscamos que se reconozca que ese Estado tiene unas obligaciones específicas de vigilancia, de control frente a esas privadas. Porque lo que aquí ha sido muy claro es que la privada busca desentenderse de las obligaciones que tiene, pasárselas enteramente al Estado y además argumentar que la entrega de algunos bidones de agua o de algunos kits de alimentos se hacen en el marco de ser empresas socialmente responsables y en el marco de querer colaborar con las comunidades, pretendiendo entonces desentenderse
de las obligaciones que tiene y de la responsabilidad que tiene por la vulneración de derechos constitucionales y humanos. Entonces, insisto, un caso que inicia siendo un caso de litigio por un hecho puntual, por todo lo que ha devenido en este proceso, por la falta de tutela judicial efectiva, por el silencio judicial, por la ausencia de respuesta estatal, se convierte en un proceso de litigio estratégico y además, en el caso de Ecuador, ha sido muy importante en este proceso, insisto, la sumatoria de actores. Hace muchísimos años en Ecuador no teníamos un caso en el que tantas organizaciones y tan diversas nos viéramos vinculadas, y eso ha sido también muy importante a efectos de fortalecer esa red y ese sistema, digamos, de cooperación, que también lo mencionaba alguna de las compañeras que me antecedió en la palabra cuando indicaba la importancia de que varias de las organizaciones, de las personas que hacemos litigio, tengamos esa habilidad de sentarnos, de cooperar, de discutir, de buscar, digamos, objetivos comunes. El proceso sigue, hemos sido convocados el 1 de septiembre a la lectura de sentencia. Tenemos muchísimos argumentos para considerar que la sentencia no nos va a resultar favorable, y no por ausencia de argumentos, y no por ausencia de prueba, y no por ausencia de razón, sino porque hay demasiados intereses de sectores de poder en juego. ¿Se nos va a agotar ahí el proceso? De ninguna manera. Tenemos claro que vamos a seguir escalando el proceso tanto en la vía judicial como en vías extrajudiciales, y lo que nos queda de este proceso, insisto, es unas comunidades y unas organizaciones fortalecidas y comprometidas con una causa, pero también con un objetivo. Y ese finalmente para nosotros es la ganancia de esos procesos de litigio y de litigio estratégico. Y como les mencionaba, el caso, por ejemplo, Guaurani, el caso Aicofan Sinangue, que para nosotros ahora el reto es los estándares que esa Corte Constitucional llegue a generar sobre consulta consentimiento veto, y esa disposición que ya le ha hecho esa Corte a la Asamblea Nacional para que norme al respecto, y sobre ello entonces para nosotros el reto de incidir para que en efecto esa norma y ese pronunciamiento de la Corte se apeguen a los más altos estándares internacionales, pero sobre todo y fundamentalmente a la razón y al análisis que hacen los pueblos indígenas en cuanto a sujetos de derecho, pero fundamentalmente en su relación con territorios y naturaleza. Entonces, con ello decirles que para nosotros el litigio estratégico, insisto, sigue siendo una herramienta poderosa y necesaria, sigue siendo una construcción constante, porque aprendemos, cada caso que enfrentamos nos genera o nuevas posibilidades o nuevos, digamos, nuevos riesgos también, y nos generan nuevos aprendizajes y hace que cambiemos o modifiquemos la forma en que actuamos o en que no actuamos en determinados momentos. Y fundamental decirles, para nosotros, desde nuestra experiencia, desde lo que hemos hecho durante estos años en la región amazónica, no hay procesos de litigio ni de litigio estratégico que tengan un valor significativo si no están acompañados de un fuerte proceso de organización y de resistencia comunitaria. Solo aquellos procesos que surgen y que se fortalecen en y desde los territorios son los que para nosotros han tenido un mayor significado y una mayor relevancia, porque son los que permiten devolver los análisis y devolver las discusiones al territorio, y los que permiten que finalmente las comunidades, los dirigentes, las dirigentas se apropien y desarrollen otras estrategias también en sus territorios. Coincido plenamente en lo que señalaba Priscila sobre la necesidad de que organizaciones y personas que desarrollamos estos procesos a nivel de la región nos sentemos para pensar en escenarios, en desafíos, en aquellos temas que todavía no están abordados en algunos países, o en identificar dónde sería posible plantearlos. Eso creo que es un reto, porque sí creo que además, por la realidad, por el tema, a veces nos abrumamos y nos quedamos en dar respuestas muy locales y muy focalizadas que no alcanzan a ser debidamente socializadas y que podrían tener un mayor impacto. Entonces me uno, digamos, a esa propuesta de Priscila, y ojalá logremos hacerlo,
porque sí hay temas como por ejemplo el de precaución, pero también como por ejemplo el de las gobernanzas y las autogobernanzas, el de las identidades, digamos, el de el fortalecimiento de los derechos indígenas, pero también de los sujetos campesinos y de los derechos de esos sujetos campesinos o de los pueblos afro, que deberían también tener estándares específicos de protección. Todo esto creo que nos debe convocar. E insisto en poner sobre la mesa la necesidad de que dialoguemos sobre la situación de pueblos transfronterizos. Indígenas, afros, campesinos, que están en esas líneas a veces tan difusas y a veces tan ausentes de la protección estatal y que requieren un acompañamiento, una intervención y unas exigibilidades concretas y específicas. Y por último, decirles que nos preocupa muchísimo también la situación de los defensores y defensoras de la naturaleza, del ambiente, de los derechos humanos, porque vemos con mucha preocupación cómo se van incrementando las situaciones de riesgo, no solo contra su vida, sino contra la integridad de sus familias, contra su nombre, contra sus procesos colectivos, y sobre ello también vemos la necesidad de aunar esfuerzos con otros y otras a nivel regional, y sobre ello también mandamos esa invitación a quienes están aquí. Muchísimas gracias, María. La verdad que espectacular todo lo que nos comentas, y este proceso de fortalecimiento organizacional no es base para que funcione un litigio estratégico. Y tal vez para cerrar, te agradezco muchísimo, para cerrar esta segunda ronda voy a invitar a Anaid para que nos comente en su experiencia, ¿no? ¿Cómo ha sido llevar a la práctica este litigio estratégico en el campo del cambio climático? Es decir, ya desde la experiencia que han tenido respecto a México y su política energética en relación al cambio climático. No sé si nos puedes comentar cómo ha sido desde la experiencia de ustedes. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, el cambio climático tiene esta característica que por ser transversal se relaciona con muchas materias, entonces creo que lo que primero hay que visibilizar para aterrizar, digamos, litigios en temas de cambio climático es que el cambio climático afecta a sectores desde salud hasta residuos, agua, energía, transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Biodiversidad, bla, bla, bla. Muchos de estos impactos también están reconocidos bajo figuras de derechos humanos, que aquí en toda la región, pues todos somos países que han suscrito convenios de derechos humanos, y entonces a partir de ahí hay una primera entrada de litigio sobre la relación que existe ya reconocida entre el cambio climático y sus efectos y los derechos humanos. Pero también hay otras formas, ¿no? Digamos, dos vías. Por un lado es la relación que existe o la obligación que existe de observar los derechos humanos en la construcción de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. El ejemplo clásico y que sobre todo es súper visible en la región y que hay un comentario al respecto es cómo implementar medidas de mitigación, por ejemplo, energías renovables, en cumplimiento de derechos humanos a comunidades locales, sean indígenas, rurales o no, ¿no? Entonces, ese es como el primer enfoque de la relación del cambio climático, derechos humanos y oportunidades de litigio. Y el segundo es ya en sí sobre las afectaciones o los impactos que tiene el cambio climático en las personas y en los ecosistemas, así como el cumplimiento de los compromisos internacionales, ¿no? que tenga cada país en el contexto de la Convención Marco. En esta segunda vía, los litigios se han caracterizado sobre todo en temas de mitigación. Por ejemplo, ya hace algunos años justamente el tema del litigio en Holanda sobre la falta de ambición climática y la falta de cumplimiento de Holanda para cumplir con sus metas de mitigación. Y a partir de ahí se han suscitado una serie de litigios a nivel internacional que siguen como esta línea de argumentación, ¿no? Es decir, no estamos actuando conforme a la emergencia climática y entonces estamos poniendo en riesgo los derechos de las de generaciones presentes y las generaciones futuras, y típicamente acompañadas por niños, ¿no? Digamos, dándole voz a estos argumentos sobre los derechos de futuras generaciones. En México nosotros lo que hemos hecho es hemos tenido litigios en las dos vías. Tenemos por un lado litigios que pugnan por el cumplimiento de derechos humanos en comunidades, en el establecimiento de, digamos, megaproyectos de energías renovables, sin dejar de desconocer, es decir, eso hay que resaltarlo, que las energías renovables tienen una importante función en el contexto de cambio climático. Es decir, no porque se han implementado mal, porque sí se han implementado mal, hay que decirlo,
per se son malas, ¿no? O sea, se ha fundamentado y se ha comprobado que las energías renovables es una de las muchas medidas para transitar hacia modelos descarbonizados de desarrollo, ¿no? Que esto es totalmente compatible con el escenario del 1.5 grados que el IPCC ha señalado ya hace un par de años. Entonces, en ese sentido, la experiencia que tenemos, y ya aterrizándolo al tema de política energética y cambio climático en México, dando solo un poco de contexto a nuestros compañeros en la región. Bueno, México es un país que es altamente vulnerable, tenemos una gran línea de costa, tenemos una brecha de desigualdad considerable. Cuando tienes una gran población en situación de pobreza, entonces también son mucho más vulnerables a los efectos del cambio climático. Eso también se ha comprobado ahora, por ejemplo, con la pandemia de la COVID, en donde también hay un gran azote, digamos, o se castiga más a las poblaciones que ya son vulnerables. Pero también México está dentro de los primeros 15 países de grandes emisores de dióxido de carbono. Entonces México tiene una situación muy particular o juega un papel muy particular en temas de cambio climático. De hecho, México está en el país número 12 a nivel mundial de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, esto nos sitúa en una posición de responsabilidad importante, no solo hacia adentro, sino también como hacia afuera, ¿no? O sea, ¿qué está México dando hacia el mundo? En ese sentido, México también en el escenario internacional se ha caracterizado por ser, digamos, uno de los países campeones o que siempre va a la vanguardia tratando de generar compromisos y compromisos climáticos más ambiciosas. Por ejemplo, la NDC de México es la única NDC que contiene estrategias para mitigar los contaminantes climáticos de vida corta, como carbono negro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si uno lee todos estos instrumentos de política pública y leyes, incluso tenemos una ley de cambio climático, tenemos una ley de transición energética, pues uno podría pensar que México es un país bastante comprometido con este papel, ¿no?, de gran emisor. Sin embargo, lo que hemos observado es que no solo en los últimos 2 años, sino también desde antes, pues hay una gran inconsistencia entre lo que se escribe, lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Aunado a que cuando se implementan estos proyectos que intentan mitigar emisiones, pues se ha hecho en detrimento de las comunidades, se ha hecho violando derechos humanos, lo cual es digamos, un reto mayor, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho en los últimos 2 años, desde el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, además de dar acompañamiento a estas comunidades, es que hemos puesto en la mira, o digamos, hemos puesto mayor atención a cómo los actos de gobiernos, particularmente las políticas públicas, digamos, acuerdos, decretos, etcétera, etcétera, ponen un freno o un obstáculo a estas metas de transición energética, ¿no? Entonces, tenemos una serie de amparos que lo que están tratando de hacer es justamente echar abajo estas decisiones del Poder Ejecutivo para que se pueda dar la continuidad de esta política de transición energética, pero cuidando también que se ponga, digamos, en el debate otros temas, ¿no? En México, digamos, las energías renovables se han hecho principalmente a través de grandes megaproyectos, grandes parques eólicos, grandes parques solares, en menor medida se usan, digamos, iniciativas comunitarias, y lo que hemos tratado de hacer es que a partir de estos amparos se ha vuelto a poner, se ha puesto en el debate nacional otra vez, o sea, un debate que se había superado hace 10 años con la ley de transición energética, regresó, y entonces se está visibilizando cuál es el papel que tienen las comunidades o cuál es la mejor forma de implementar estos proyectos de energía renovable en particular, ¿no? Entonces, esto también se inserta en un contexto en donde desde hace 2 años existe una política nacional que fomenta sobre todo una soberanía energética a través de fuentes fósiles. Se están implementando proyectos como, se está fomentando proyectos como refinerías, mayor uso de combustóleo para termoeléctricas, carboeléctricas, que en un contexto de cambio climático pues es totalmente opuesto a lo que tendríamos que estar haciendo, ¿no? Y parte de esto, entonces, lo que hemos hecho desde el SEMDE es justamente tratar de poner en la agenda, a través de este litigio,
que esto no son las medidas que tendríamos que estar viendo para el cumplimiento de las metas, que en el caso particular de México se comprometió a generar energía limpia en un 35% al año 2030. Estamos a 10 años de eso. Y para darnos una idea, en el 2018 México solo generaba 24% con trabajos, ¿no? Y mucha de esa energía son hidroeléctricas, que como ya mencionaba, y también creo que es común en la región, hidroeléctricas tienen bastantes impactos cuando están cercanos a comunidades, entre ellos el desplazamiento de comunidades, ¿no? Entonces, pues lo que hemos hecho justamente es eso. Este litigio en particular, y regresando un poco a los elementos que ya se han puesto en la conversación esta mañana, sale de una inquietud que tenemos en SEMDA, que compartimos con organizaciones que trabajamos, digamos, en todos estos años. En particular es un litigio que armamos junto a Greenpeace México, porque ambos somos organizaciones que nos interesa la agenda climática. No hay comunidades involucradas. Sin embargo, tanto SEMDA como Greenpeace, dentro de nuestro objeto social, es decir, la razón de ser de ambas organizaciones, está la defensa del derecho al medio ambiente sano. Entonces, lo que hemos hecho es visibilizar cómo retrasar la transición energética afecta el derecho al medio ambiente sano y a la salud. ¿Por qué? Porque entonces, digamos, al fomentarse estas plantas a través de combustóleo, estás generando mayores emisiones que generan impactos, digamos, considerables a los pulmones y que en casos bastante trágicos llevan incluso a la muerte, ¿no? Entonces, eso es lo que hicimos. Al día de hoy, esos amparos obtuvieron la suspensión definitiva del juez. Eso significa que los actos de autoridad, en este caso los decretos que ha emitido el Poder Ejecutivo que retrasan la transición energética, quedan sin efectos y se puede continuar, digamos, aplicando las políticas de transición en tanto se resuelve todo el juicio, ¿no? O sea, tenemos una victoria primera, por así decirlo. A nosotros nos es importante y hay que resaltarlo porque un juez está reconociendo de manera expresa que el medio ambiente y que la salud son derechos que están por encima de actividades que en México son estratégicas. El sector energético en México se cataloga como actividad estratégica. Esto, bajo nuestro contexto nacional, impone, digamos, varias consecuencias. Una de esas consecuencias es que, por ejemplo, el acceso y uso preferente de las comunidades indígenas a los recursos naturales se limita cuando se trata de una actividad estratégica. Así está en la Constitución. Sin embargo, lo que estamos tratando de hacer con este amparo, bueno, es que, y lo que el juez ya ha reconocido de manera provisional, es que incluso si se tratan de actividades estratégicas, como es el caso del sector energético, se tiene que cumplir con el derecho humano y el derecho al medio ambiente y a la al medio ambiente, perdón, y a la salud de las personas. Entonces, pues eso es lo que hemos estado haciendo. Muchísimas gracias. Sí, de nada. Y nada más pues, justamente poner, ¿no? O sea, como en el debate esta necesidad de que la transición energética tiene que ser democrática, ¿no? O sea, también comunidades y actores locales deben participar en ella. Perfecto, sí, la verdad que los elementos que han salido de la sesión de hoy día muy motivadores y muy interesantes para poder aplicarlos, compartirlos, ¿no? Y si bien han habido muchas preguntas, te agradezco mucho, Nay, han habido algunas intervenciones, algunas ya se respondieron mediante las participaciones que ustedes mismas fueron respondiendo, interactuando. Entonces, más que todo ahora, antes del cierre con nuestras invitadas, yo quisiera hacerles como ya un comentario de cierre y que nos para antes de despedirse nos comenten o nos recomienden cuáles serían tal vez las condiciones o las precondiciones que deberían existir para un litigio estratégico medianamente exitoso, por así decirlo, ¿no? Porque si bien se han hablado de muchos temas, ustedes desde su experiencia, porque la mayoría han estado o están involucradas ya en la implementación de un litigio estratégico con esta visión de justicia social, de justicia ambiental, de justicia climática, ¿cuáles serían esas condiciones? Tal vez dos condiciones o precondiciones en todo caso. No sé si podemos empezar por Priscila, por favor, y ya vamos a ir cerrando entre 1 o 2 minutos de tu intervención para ir dando cierre. Muchísimas gracias. Me callas, por favor, porque yo no tengo
No tengo topo. Condiciones. Tiene que haber como pool de abogados. O sea, necesitamos, en un buen litigio estratégico, sí necesitamos por lo menos, yo diría, para entrar a uno, 4 o 5 abogados, por lo menos 3. Sí, muy, muy enfocados y por lo menos unos 5 o 6 estudiantes. O sea, creo que no se hace mucho litigio estratégico aquí en México, también porque hay pocas universidades o colegios que estén soportando esto, o sea, que estén ayudando o incluso promoviendo el litigio estratégico ambiental, ¿no? Hablo del ambiental, hay en otras áreas. Entonces eso, pool de abogados, una institución como universidad o hacia atrás, o estudiantes, y necesitamos, y eso nos ayuda a formar, que eso también es parte del litigio estratégico, la formación de nuevas generaciones para que le sigan dando continuidad a lo avanzado, porque si no se pierde. Eso sería uno, y la otra condición es, no sé, estudio. O sea, yo sigo pensando que la verdad es que el tema es el estudio aquí, o sea, el tema es el análisis. O sea, sí tenemos que tener tiempo, dedicarnos a estudiar un ratote en dónde están ahorita las trabas y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, salirnos del esquema de los casos grandes, los casos que nos ponen el reflector. Eso vale, eso es al contrario. Eso no es litigio estratégico, de entrada. Puede serlo, pero ya tienes mucho atrás. O sea, decía la compañera María, ¿no? Que respetable que esté haciendo las batallas que está llevando y, o sea, ¿no? Todos hemos estado de alguna otra manera ahí y es de verdad, es de héroes. O sea, en este momento eres una heroína si estás llevando un caso así en una situación de frontera. Bueno, o sea, yo no me puedo ni imaginar eso. O sea, ahorita ya no me puedo imaginar eso. Pero aunque sea muy riesgoso, aunque sea un casote, aunque tal, no necesariamente es litigio estratégico, aunque tengas a los medios. O sea, esas cosas al final juegan en tu contra. Porque el juez, lo de los medios sí puede ser que te ayude, pero al final sí te puede jugar en tu contra porque el juez está muy presionado. Y tú a los jueces no necesitas, o sea, presionarlo con medios. A mí me han dicho, te puedo decir, 20 jueces por lo menos. No me traigas a la prensa. No me traigas a la prensa, siéntate y explícame los argumentos. Ahora, yo entiendo que es un tema también de seguridad, y, o sea, siempre es balance, ¿no? O sea, hay que balancear todo el tiempo. Pero el litigio estratégico sí creo que hay que apartarnos un poco de esos casos, ser más como think tankers, ¿no? Meternos más en un tema de think tankers y ver, ¿no? O sea, cuáles son las barreras que en este momento tenemos que hay que atravesar, ¿no? Yo creo que eso sería. Ahora sí, muchísimas gracias, Priscila. No, excelente, porque para las personas que tal vez en algún momento quieran iniciar un litigio estratégico, tienen que considerar de mano de las personas que ya tienen experiencia, que tienen expertise, ¿no? Para poder conocer. Me gustaría dar la palabra, por favor, a María Espinosa, de Colombia. Ella nos estaba comentando bastante sobre su experiencia, pero ¿cuáles serían estas puntuales recomendaciones para personas, para organizaciones que deseen implementar el litigio estratégico en sus problemáticas, en lo que vaya ocurriendo en sus contextos, desde sus experiencias, ¿no? Yo creo que lo primero que resulta fundamental es no creer que todos los casos son lo mismo y se resuelven de la misma forma. Es decir, hay que entender que cada situación amerita estrategias, respuestas, procedimientos distintos. Habrán casos en los que el involucramiento de medios sea necesario y sea importante y no efectos de presionar al juez, sino efectos de poder plantear una situación para que también la sociedad se involucre, conozca, ejerza, digamos, también su derecho a la participación en la información, y habrán casos en los que efectivamente ese no será el camino. Entonces, creo que lo primero es eso, es tener la claridad y el tiempo suficiente para hacer un análisis del caso a caso y plantear una estrategia del caso a caso. Lo otro que creo que es fundamental es que un proceso de litigio estratégico no se agota entre abogados y abogadas. Requiere también la participación de otras disciplinas, requiere también otras miradas, la mirada de la sociología, de la antropología, de la biología, de la economía, porque los abogados y las abogadas no sabemos de todo y eso también a veces es un error que nos enclaustra en determinadas miradas y en determinados procedimientos. Y yo insisto, y eso desde nuestra lógica, insisto, además cada organización, cada proceso tendrá sus políticas, sus miradas,
pero desde la nuestra no existe litigio sin la participación y el empoderamiento de los sujetos de derecho que terminan o afectados por la vulneración o que requieren la protección y por ende o la reivindicación o la construcción de derechos. Y una cosa que para nosotros es fundamental, no todo se resuelve en la corte. El derecho no necesariamente, el derecho formal, la vía administrativa, civil, penal, constitucional, no necesariamente es la respuesta. Cuando ahí la respuesta no se da, los procesos legítimos, las autonomías, las resistencias comunitarias, las gobernanzas territoriales construyen derechos. Y esa también es una vía. Lo legal acompañado de lo legítimo y lo legítimo como la respuesta fundamental y central cuando lo legal defiende y protege intereses contrarios a la vida y a los derechos de los pueblos. Eso podría decir, compañeras, compañeros. Muchísimas gracias, María. Como siempre, valiosísimos los aportes. Ahora, para dar continuidad, María José, no sé si está, sí, está conectándose María José. Por favor, si nos puedes ayudar con algunos comentarios finales, ¿no? Para personas que quieran, organizaciones que quieran empezar con un litigio estratégico, ¿qué deberían considerar? ¿Qué precondiciones? ¿O cómo deberían afrontar esta situación? Sí, gracias Lorena. 3 puntos muy concretos. La necesidad de contar con apoyo técnico, de poder contar con un equipo de científicos, expertos, expertas que pueden hacer trabajo pro bono, alianza con universidades, alianza con científicos, que puedan hacer todo este trabajo de apoyo, de documentación, de análisis técnico, que es sumamente importante para este tipo de litigios. El segundo es que el litigio estratégico no solo es el aspecto legal en los tribunales, y justo lo mencionaba anteriormente María, sino que también tiene que ser integradas con la parte de incidencia, que todo es estratégico y que puede servir para apoyar el aspecto legal. Y el tercer punto es el diálogo permanente con los afectados. No se puede, con las personas, con las comunidades afectadas, no se puede hacer un litigio simplemente mirando de cara hacia los tribunales, porque los afectados son el origen de ese litigio y son la razón de ser. Uno litiga por y para los derechos, para salvaguardar los derechos de las personas y comunidades. Eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María José. Y para ir dando tal vez una finalización, Anaí, no sé qué nos puedes comentar sobre las experiencias que ustedes han tenido y cuáles serían estas especies de requisitos, condiciones que deberían existir, ¿no?, para iniciar un litigio estratégico. Sí, bueno, comparto totalmente lo que han dicho mis colegas. Y nada más insistir en el tema del mapeo de actores. Creo que el mapeo de actores es una herramienta que nos ayuda muchísimo para temas de seguridad de los defensores ambientales, ¿no? O sea, saber con quién de manera directa te estás enfrentando, pero no solo eso, quiénes pueden ser aliados, porque muchas veces la contraparte no es la que te va a atacar directamente fuera de un juzgado, ¿no? O sea, una cosa es la lucha en un tribunal o la lucha contenciosa, y otra es de qué manera las distintas redes de la contraparte se va a mover para, digamos, atacarte, ¿no? O generarte un daño como defensor. Entonces, justamente este mapeo de actores creo que se tiene que hacer, sí o sí, en el litigio estratégico, pero también, desgraciadamente, por la situación de la región en cualquier litigio de defensa territorial. Y por otro lado, pues desde mi punto de vista, creo que en el tema del derecho al medio ambiente sano, los afectados somos todos, en mayor o menor medida, dada la interconexión, ¿no?, del tema. Es decir, sí, claramente hay afectados directos cuyos derechos van a ser más vulnerados, como son las comunidades, y claramente debe haber un acompañamiento y una interlocución bastante cercana con ellos, desde el punto de vista desde la construcción del caso, pero para también la seguridad de la propia comunidad. Pero también creo que estos afectados nos incluye a nosotros mismos, ¿no? Y desde ese punto de vista,
se abre una gran oportunidad, un gran abanico de litigio, ¿no? Y de ir moviendo la frontera del derecho para ir abriendo estas puertas en cuanto a la afectación de este derecho en particular, ¿no? Del medio ambiente sano, me refiero. Y bueno, con eso me quedaría. Gracias. Muchísimas gracias. Antes de ir dando la palabra a mi compañera Valesca, yo quisiera simplemente agradecer absolutamente a todos los participantes, a nuestras panelistas de lujo, a nuestras invitadas que hoy nos han dado una visión súper importante sobre cómo proceder ante casos de litigio estratégico, cómo tal vez enfrentar estas estrategias que es sumamente decisivo para las comunidades, para las personas que se ven afectadas, ¿no?, en su derecho al medio ambiente y cómo transmutar o tal vez hacer esa transición hacia derechos de la naturaleza que también nos hace falta desde las legislaciones, pero también desde el entendimiento de las personas, ¿no? Desde la cosmovisión, desde esa mirada comunitaria que para muchos se ha perdido con la individualidad en tal vez las grandes ciudades o en las pequeñas, pero se ha ido perdiendo y necesitamos recuperar ese sentido, ¿no?, para estar en mayor convivencia y armonía con todos y con todas. Yo les quiero agradecer a todos los participantes que también nos han hecho algunos comentarios súper importantes, poniendo como ejemplo a Sarayaku como caso de litigio estratégico, nos han mostrado también comentarios sobre la consulta previa, sobre cómo se han implementado consultas virtuales y otro tipo de experiencias, ¿no? Muchísimas gracias. Quiero dar la palabra a Valesca, por favor, ya está conectada. Muchísimas gracias. Gracias, Lorena. Muchísimas gracias a todas las panelistas, Priscila, María José, Anaid, María. Ha sido sumamente enriquecedor este intercambio a partir de sus experiencias y gran conocimiento. Desde el equipo de defensoras les agradecemos su tiempo y esperamos poder contar siempre con esta posibilidad de seguir intercambiando los saberes para seguir construyendo un mejor camino de protección o una protección real de nuestro entorno, de nuestra naturaleza, de nuestra Amazonía. Les agradecemos a todas las personas que han participado el día de hoy y les invitamos a estar también con nosotras la próxima sesión, que es el próximo jueves, y vamos a hablar sobre la importancia de la vigilancia social en el marco del módulo 4 sobre herramientas para potenciar el activismo ante el cambio climático y la transformación global para proteger la Amazonía. El próximo jueves nos vemos a las 10 de la mañana, hora de Quito y hora de Lima, jueves 3 de septiembre. Ya sería la sesión 11 y muchísimas gracias nuevamente. Siempre pueden ver todas nuestras sesiones a través del canal de YouTube. Tenemos un grupo privado en Facebook que se llama Defensoras de la Pachamama y tenemos una página en Facebook que se llama Defensoras y les invitamos a participar y a informarse. Lucía nos está haciendo el generoso aporte de brindarnos maravillosa información para siempre estar con más posibilidad de obtener mayor conocimiento para aportar al cuidado de nuestra Amazonía. Gracias, Lore. Saludos a todas y a todos y nos vemos el próximo jueves 3. Muchísimas gracias. Hasta pronto.